Nos vamos a ir a Hechos 1 y luego nos vamos a ir a Primera de Pedro 5, 8 y 9. Amén. Aleluya, ya su nombre. Gloria sea al Señor, aleluya. Y veo lo lindo que está pasando, porque hay cosecha. Hay cosecha. Pero la cosecha viene por el sometimiento y la búsqueda al Señor. Amén. ¿Estamos listos? ¿Nos ponemos de pie? Gloria a Dios y a su nombre. Maravilloso es el nombre del Señor. Y vamos a leer Hechos 8:1. Amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Saulo consentía en su muerte. Esto se refiere a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Primero de Pedro 5, 8, 9 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Como tema le puse la persecución del cristiano. Aleluya. Siento la presencia, amados. Yo no entendía por qué Dios me había cambiado. Se pueden sentar, amados. ¿Por qué me cambió? Porque ya la tenía lista completamente. La tenía completa. Dije, yo voy a estar todos los días y ahí buscando del rostro del Señor, llenándome de la presencia del Señor. Y ya estaba lista para la prédica anterior que el Señor me dio. Pero de pronto, amados hermanos, en una noche como tipo 11, 12, estoy orando en el cuarto, porque mis hijos se van arriba y yo me quedo en la parte de abajo. Y yo soy de las que me gusta ir marcando territorio. Aleluya, es su nombre. Porque la palabra nos habla de marcar territorio. No usted misma, ni porque usted lo quiera, no, sino porque el Señor, por medio del Espíritu Santo, nos pone todo eso. Y no preguntemos, Señor, ¿qué? Usted levántese, sea obediente a lo que el Espíritu dice. Amén. Y estaba yo ahí orando por la primer prédica, pidiéndole al Señor: Señor, que seas tú y no yo, Padre. Quebranta la carne, quebranta las emociones en mí, Padre, porque solo tú conoces la necesidad de tu pueblo. Y cuando estoy orando, eran las 12, y seguí, y de pronto escucho una palabra. Yo no es que hablo mucho inglés, entiendo, me defiendo, porque el trabajo que tenía, yo tenía personas, oficinistas y jefes que tenía que dirigirme a ellos con el inglés. Y le doy gracias a Dios por ello. Pero había una palabra que el Espíritu Santo me traía, que me decía: surrender, surrender, surrender. Siento la presencia. Y le digo: Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo qué es eso. Y todavía me acosté, ya mi hijo había subido. No quería molestarlo llamándolo por teléfono. Y en la mañana todavía vuelvo y me levanto con esa palabra en mi mente y en mi corazón. Y espero que mi hijo baje. Me voy a hacer un cafecito. Había orado, había leído
había estado estudiando la palabra que Dios me había dado. Y le digo, hijo, fíjate que ya le cuento lo que me pasó. ¿Qué significa esa palabra? No la entiendo. Ni siquiera la había escuchado. Y me dice, someteos o ríndete. Aleluya. Y el Señor me trajo a esta lectura de recordar en los inicios, amados, del cristianismo en la iglesia, que vemos según la historia de cómo muchos hermanos como Esteban, que todos conocemos la historia, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo, que comenzaron a hablar en lengua, a profetizar, aleluya. Pero había otros que se oponían a todo eso, aún viendo lo que el Señor Jesucristo había hecho en aquellos tiempos, aleluya. Era un poder, amados hermanos, donde habían milagros y prodigios, donde los ciegos veían, donde los cojos caminaban derecho, donde los muertos eran resucitados, aleluya, aleluya. Pero aún habían muchos que endurecieron su corazón. Pero así como habían muchos, habían otros que seguían al maestro, a donde el maestro iba, porque había llegado una fama poderosa en aquellos lugares, que eran lugares lejanos, donde tenían que caminar. A veces días, no eran horas, no era media hora, no había Uber, no había tren, no había nada de eso en aquellos tiempos. Y sin embargo, muchas vidas y corazones fueron tocados y fueron transformados. Aleluya. Y vimos cómo sacaron a Esteban. Lo llevaron, lo apedrearon, lo mataron. Y sin embargo, este varón, un joven que no se detuvo, que se mantuvo firme, aleluya, a la gloria que le estaba viendo en aquel momento. Porque mataron su cuerpo, pero no lo que el Señor le había entregado. Vimos también cómo a Pedro y a Juan, en el mismo capítulo 7, que fueron puestos en las cárceles. ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. Amén. Tuvieron que soportar persecuciones grandes que nunca se habían visto. Los cristianos eran asesinados en todas las formas, amados hermanos. Gloria al Señor y a su nombre. Pero si nos damos cuenta y analizamos que a través de todos los tiempos siempre ha habido persecución. Hay persecución. De una manera u otra hay persecución. Como la iglesia siempre estamos siendo perseguidos. Como hijos de Dios siempre estamos siendo perseguidos. Como hijos de Dios, el enemigo no se queda quieto en ninguna manera. Amén. Y en estos tiempos estamos viendo, aleluya, cómo hermanos en otras naciones están siendo muertos por causa del evangelio. Nosotros aquí estamos cómodos, estamos tranquilos, aleluya. Pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros, porque hay una guerra espiritual, amados. Una guerra espiritual que no todo el mundo la percibe y no todo el mundo la entiende. Por eso el Señor me decía: someteos, someteos, someteos y buscadme. Aleluya. Porque anda un león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. Y a su nombre. Pero hoy la persecución también es a matar. Quizás
de Dios, contra el Hijo de Dios. Y si analizamos 1 de Pedro 5:8, nos llama a ser sobrios y velados. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. Esta palabra nos advierte que estemos atentos y listos, despiertos y alertas como iglesia de Dios para cuando llegue ese momento. Porque el Hijo de Dios que busca, el Hijo de Dios que se somete, prepárese para esto. Preparémonos. Busquemos la presencia de Dios. El estar despierto es lo contrario a estar cómodos y a estar dormidos. Aleluya. Y hoy se trataba de eso, la enseñanza. De estar despiertos, de estar sometidos, de estar buscando la presencia de Dios todos los días, a cada segundo, amados. Una iglesia despistada, aislada, débil o enferma es presa fácil del enemigo. ¿Sí? Así es. ¿Cierto? Yes. Es presa fácil del enemigo. Es menester llenar nuestra copa más y más y más y más y más y más hasta que esté rebosante tu vida espiritual. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria, aleluya. Es necesario mantenernos vigilantes, alertas, aleluya, en oración, en ayuno, en vigilia, en una comunión fuerte y poderosa con el Dios vivo que nos ha traído a cada uno de nosotros. Porque hay una historia no buena antes de llegar a Cristo, pero tenemos que recordarla para pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Para cuando llegue ese momento, aleluya. No es tiempo de llorar, no es tiempo de escondernos, no es tiempo de correr y no es tiempo de retroceder. Aleluya. Aleluya. Porque tenemos un solo enemigo en común. Usted es iglesia. Yo soy iglesia. Mis hijos es iglesia. Mi familia es iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque desde el primer día que usted y yo decidimos aceptar a nuestro Dios como único y exclusivo Salvador de mi vida. Aleluya. Y a mantener esa relación con Él. A partir de ese momento, yo me convierto en enemigo del reino de las tinieblas. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Porque somos un ejército. No cualquier ejército. No como el ejército, los cuales preparan. Porque nosotros tenemos al verdadero Rey que nos instruye y nos da cómo defendernos, cómo prepararnos, cómo equiparnos. Aleluya. Para cuando llegue el día malo. Aleluya. Para cuando vengan esos ataques, quizás en contra mía, quizás en contra de mi esposo, quizás en contra de mis hijos, quizás en contra de cada uno de mis hermanos. Aleluya. Una actitud despierta, una actitud decidida. Aleluya. Pararnos firmes en la fe, en lo que hemos creído. ¿Tenemos luchas? Sí, las tenemos. Y muchas, una tras otra.
Se lo hablo por experiencia. Y aquí donde me ve, mi familia, hablo de mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, que todos les servimos. Pero ha habido una lucha que no la entendemos. Y yo le digo, Señor, yo no entiendo esto que está pasando con mi hermano, con mi otro hermano, aleluya, con mi sobrino, con mi otro sobrino. Pero la palabra me enseña que si yo vengo al trono de la gracia decidida a pelear y a guerrear por los míos, estoy segura que la victoria será entregada. Aleluya. Es mucho, pero el Señor nos pone una carga la cual no podemos sobrellevar, porque no soy yo, no es mi familia, no es como lo que yo piense, no, es como el Señor lo ponga, porque no es con espada ni jabalina, sino con el poder del Dios vivo, que usted y yo le servimos al Señor. Aleluya, aleluya. Y ahora nosotros, amados, pertenecemos al ejército del reino de Dios. Del reino de Dios. Usted y yo no somos cualquier cosa. Aleluya. Este sujeto siempre estará pensando en hacer mal en contra de nosotros. En contra de mí, en contra de la iglesia, en contra de los líderes, en contra del pastor, en contra de los profetas, en contra de los evangelistas, misioneros, en contra de los jóvenes, en contra de familias, matrimonios. Porque ese sujeto no entiende lo que es el amor. Él no respeta a nadie. A nadie. A nadie, amado. Todos tenemos que someternos. Él quiere destruir nuestra vida espiritual. Dios nos sacó del pecado a todos nosotros, de las obras de la carne, del adulterio quizás, de la mentira, del engaño, de la inmundicia, de la idolatría, aleluya, celos, pleitos, aleluya. De ahí vengo yo, porque yo no conocía al Dios verdadero. Sabía que había un Dios, pero realmente no le había conocido de verdad. Sabía que había algo poderoso, pero todavía no había tenido esa relación con Él. ¿Por qué? Porque no había dado el paso para conocer el verdadero reino del Dios viviente. Y a su nombre. ¡Gloria! Aleluya. Pero ahora, en mi vida hoy, lo que está en mí es el fruto del Espíritu Santo. Lo que está en usted es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque a través de los años el Señor ha venido enseñándonos como el buen maestro que es Él. El Espíritu Santo, que se mueve sobre las aguas, que se mueve en tu vida, que se mueve en medio de este lugar. Es el Espíritu Santo de Dios, amada iglesia. Y los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre y templanza. Todo eso hay que ponerlo en práctica cada uno de los que somos cristianos, hijos de Dios. Y si no podemos, hay que pedírselo, porque todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús nos será entregado a cada uno de nosotros, amada iglesia. El diablo no puede robar todo lo que Dios nos ha entregado. Usted sabe lo que Dios le ha entregado. Hay que atesorarlo, hay que cuidarlo, hay que protegernos, aleluya, para que Él no tome ventaja ninguna, aleluya. Que no nos robe la fe ni la confianza en el Dios vivo, aleluya.
Yo te alabo con todo mi corazón, porque tú gobiernas en mí, gobiernas en mi casa. Entrónate. Tú eres mi Dios y el Dios mío es el Dios de mis hijos y el Dios de mi descendencia. Aleluya. Hay que pelear, aleluya, por los nuestros. Aleluya. Porque es la mejor herencia que nosotros podemos entregarle a nuestros hijos, amados. No hay mejor herencia que enseñarle la palabra y que enseñarle que hay un Dios vivo, un Dios que es real, un Dios que es poderoso, que Él es fuerte y grande en cualquier batalla. Aleluya. Y a su nombre. Y si vemos bien este versículo, Primera de Pedro 5:8, que las intenciones del enemigo no vienen a traernos bendición en ninguna manera. No viene para hacernos el bien, tampoco. Es clara la palabra. Es bien clara la palabra. Tenemos que consagrarnos, como estábamos hablando ahora en la clase. Consagrarnos a Él. Y reconocer nosotros mismos de que yo estoy fallándote, Señor. Escudriña mi mente y mi corazón y muéstrame en sueños, Padre, en visión, en la oración. ¿Qué tengo yo? ¿De qué me tengo que despojar? Ayúdame, Espíritu Santo, como hablaba el pastor y decía, el único que hace el cambio se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El hombre, yo no puedo hacer nada, el pastor, más que orar. Aleluya. Y ponerme de acuerdo en la oración con el que necesita. Y pedirle al Señor, Espíritu Santo, cambia a mi hermano. Dale fuerza, Señor. Ayúdale, Señor. Porque nosotros, amados, dice la palabra, que el que esté fuerte, dele la mano al débil. Levántelo y ayúdelo. Aleluya. Esto no es para señalar si anda bien, si anda mal. No. Es para ayudarlo a él. Que así como Dios me sacó a mí, aleluya, Él puede hacer lo mismo con el hermano que necesita. Y a su nombre, aleluya. Y a su nombre, aleluya. No es porque no pueden, no es porque no quieren, sino porque no pueden. Y eso nosotros tenemos que entenderlo, amados, aleluya. Pero la palabra dice, el ladrón vino para robar, matar, hurtar y destruir. Claro, en la palabra es claro. Pero Cristo llegó para darnos vida y vida en abundancia. Allí mismo está la respuesta. Allí mismo usted se levanta. Allí mismo usted se sacude, aleluya. Y comienza a declarar al Dios vivo sobre su casa, al Dios vivo sobre los problemas, sobre las tormentas, sobre el desierto que estemos pasando, aleluya. Aleluya. Y más adelante dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer y destruir las obras del diablo. Así mismo, diablo mentiroso. ¿Tiene nombre? Háblele con autoridad. No se deje robar absolutamente nada de lo que Dios te ha entregado. No tiene que correr, no tiene que estar llorando bajo los rincones. No vivo yo, no vive Cristo. Cristo vive en mí, aleluya. Y a su nombre, aleluya. No es tiempo de tener miedo, no es tiempo de dudar, es tiempo de despertar, es tiempo de pararnos, es tiempo de levantarnos, aleluya, con la autoridad que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Este personaje ha preparado y ha destinado un arsenal diabólico en contra de la iglesia. Y lo estamos viendo a nivel mundial. Todo lo que está pasando. Pero mi trabajo y su trabajo es ayunar
lo que está ocurriendo. Es ayunar por el problema que tiene la hermana, por el problema que tiene el pastor, por el problema que tienen los hijos del pastor, por el problema de nuestros hijos. Aleluya. No es tiempo de preguntar, ¿y qué pasó? No. Póngase a orar listo y preparado como el soldado de Jesucristo que somos nosotros. Aleluya. Maravilloso Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Por qué lo hablo? ¿Por qué lo digo? El pastor conoce al lugar donde nos hemos ido a meter, que el Señor nos mandó. No es porque quisimos ir. El Señor nos mandó. Y obedecimos a la palabra de Dios. Pero desde los comienzos, desde el 2005, ha habido una oposición fuerte. Aquellos que se opusieron en aquellos años ya no están en los caminos del Señor. Y da dolor, da pesar. Pastores que cayeron de la gracia de Dios hoy están en el mundo, amados. ¿Por qué? Porque son personas que se creen que son los que mandan, que son los únicos, que son el Dios. No, esto es de Dios, le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros, sino al Dios que nos mandó. Aleluya. Y muchos dijeron que eso no se iba a dar, que no era ni para el pastor donde estábamos, ni siquiera para nosotros. Pero ¿sabe qué? Señor, en mis oraciones, yo me encierro. Él sabe, yo cierro la puerta. Nada, no hay que entrar, porque no quiero disturbios. Quiero estar ahí con mi amado, que me hable al oído y a mi corazón, porque Dios nos habla si atencionamos y nos conectamos y nos alineamos con Él. Aleluya. Y sabe que la palabra que me dio, todo obra para bien, papá. Gracias, Señor. Pero esa obra no se vende. Esa viña no se vende. Y esa viña no se vende, papá. Usted la puso y se queda. Sea mi esposo o sean otros al que usted llame. Pero fuimos porque usted nos envió. Ahí está la obra. Cosas vividas, amados hermanos. Aleluya. Se ha levantado el enemigo en ese lugar contra de mi persona. Pero yo sé que no es contra mí, es contra Dios, es contra lo que es de Dios, amados hermanos. Aleluya. Ahí hay mucha práctica de brujos y de hechiceros en ese lugar. Aleluya. Y Él ha tenido algunos que ha pasado. Desde la segunda vez que fui, aleluya, en el 2022 murió mi mamá. Me fui por 6 meses. Aleluya. Y estuve ahí, aún con ella. Siempre tomaba un tiempo para ir a dar una palabra, yo necesitando la palabra. Pero Dios sabe lo que hace. Pero yo quería que mi mamá se fortaleciera en el poder de Dios, porque yo sabía que mi mamá se iba. Lo sabía porque el Señor ya me lo mostró por 3 veces en un sueño. Yo solo le decía: Señor, hazme fuerte, hazme valiente, ayúdame. Pasó todo, mamá se fue, lindo, precioso, con decirles que ni siquiera pude llorar. Lloré en la presencia de Dios. Y una vez llamé al pastor porque ya no aguantaba y necesitaba una palabra. Aleluya. Después de eso, amados, nos comenzamos a levantar de madrugada. Y nos levantamos de madrugada. Y un día a las 5 de la mañana, alguien no cerró bien la puerta. Y entró. Y de pronto estamos todas, habíamos como 15 en oración. Y de pronto siento que se abre la puerta y le hago así y veo, yo no lo conozco, porque soy de ahí, pero no me he criado allí.
Espíritu Santo. Poder de Dios, amados. El poder de Dios es real. El enemigo busca matar o destruir lo que Dios nos ha dado. Aleluya. Quizás pensaron, por la pérdida, por el dolor, se ha descuidado. Equivocado. Es cuando más busqué la presencia de Dios para fortalecerme y llenarme de espíritu. Aleluya. Y ese día lo tuvo cerca de 2 horas al varón que no se podía parar. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le decía a las hermanas que estaban viendo, todas ellas, y ya solo acabamos como 2 o 3. Y yo le dije, Señor, pero antes de eso, el Señor me dijo, hazle el llamado, pero no lo toques. Y vine y me fui. Y le hago el llamado. Y después me decía, ayúdame usted. Es que yo miro, no lo puedo repetir lo que él me decía. Yo miro esto y esto. Pero el Señor te dice que lo entregues hoy, porque es el único que te puede ayudar. Y le hice el llamado, rápido. ¡Pum! Pero ese día, el Señor me mandó a una casa en la tarde, porque el Señor me lo puso el domingo. Y cuando yo voy allá a ayudar a la hermana, lo miré por allá y el Espíritu Santo me dice, te anda vigilando. Te anda vigilando. No le tengas confianza. El Señor, si es de Dios, va a venir. Y si no, pues. Pero lo que voy, hermanos, que me mandaron amenazas. Él me mandó amenazas. Él practica la brujería. Me mandó amenazas. Pero digo yo no tengo temor. Yo confío en Dios. Yo creo en Dios. Que Él me guarda y me cuida. Aleluya. No. Y luego vine otro. Ahora que fui ahorita, en este tiempo, que también me mandó amenazas. Que me iba a agarrar con una, no sé qué, tú. Ajá, le digo yo, pues que venga. Porque en el nombre de Jesús tengo 66, las más poderosas del mundo, aleluya. Y están orando por ese muchacho, para cuando llegue, el Espíritu Santo lo tome y se convierta a Cristo. Y no tengo temor, se lo digo en el nombre de Jesús, que delante del Señor estoy. Aleluya. Porque el Señor nos ha mandado a traer la palabra, como dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque en ese lugar se ha metido la droga, exageradamente. Un lugar pequeño que ha crecido, que le han hecho pavimento y le han hecho de todo, pero asimismo el pecado y las mentiras del diablo ha crecido en ese lugar. Y es con lo que nosotros estamos trabajando en estos últimos tiempos. También le doy gracias a mi Cristo de la gloria, que pude levantar el grupo de intercesión. Es necesario. ¿Y sabe cómo lo levantó el Señor? El Señor puso en mi corazón y en el corazón de otras hermanas de levantarnos todos los días de madrugada. Estuvimos de lunes a domingo ocupados en las cosas del Señor. No hay tiempo de pensar en nada, hermano, más. No. Más que en las cosas de Dios. Aleluya. Y lo que Dios va a hacer en medio del lugar a donde nosotros vayamos. Sea el vecino, sea en el trabajo, sea en el tren o en el bus. Dios siempre pondrá una palabra para bendecir y ayudar. Hemos como 12, pero son 12 Déboras, guerreras, que Dios las está usando tremendamente. Está sacando el Señor, está sacando, está puliendo, está llenando, está edificando las vidas de ella y aún las vidas de sus casas. Aleluya. Y también el Señor puso un día de ayuno, siempre, en la semana. Es necesario. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos malos. Estamos en el tiempo donde el enemigo no está respetando a nada ni a nadie. Tenemos que orar por los niños, por jóvenes,
sobre nosotros. Pues no ignoremos sus maquinaciones. Él está ahí. Sabemos que Satanás es un mentiroso. En él no se puede confiar en ninguna manera, porque te va a llegar como ángel de luz. Tenemos que tener cuidado. ¿Quién nos viene a hablar? ¿Qué nos vienen a decir? ¿Cómo esto? Porque se viste bonito, te habla bonito y te dice cosas bonitas. Aleluya. Eso es lo que Él está usando en estos tiempos, para que los escogidos, aún los escogidos, caerán, y estamos en ese tiempo. Aleluya. ¿Cuántos pastores, cuántos ministerios han caído en las trampas del enemigo, amados hermanos? Y lo vemos porque todos lo pasan por el Facebook. ¿Cierto? Hay que ver noticias, pero no para enredarnos y quedarnos, no. Es para que ellos se conviertan a donde nosotros estamos. Aleluya. Y es la forma de ayudar. Orar, amados hermanos, por los ministerios, por los pastores, por aquellos que estamos buscando de la presencia de Dios, por los hermanos, por la iglesia, los unos por los otros. Aleluya. Es por eso que no podemos darle ninguna ventaja, ni ignorar las maquinaciones del enemigo. La Biblia lo habla de cómo el enemigo actúa. Amén. Y lo compara con un león rugiente y hambriento, buscando a quién devorar, saborearlo y comérselo. Aleluya. Algunas veces yo he visto programas, esos programas que pasan de los animales. Aleluya. Como el león. Ese león nunca anda solo. Siempre andan en pacotillas, como los brujos que andan en pacotillas ahí buscando a quién. Aleluya. Dice que los melodean, los alrededor, los rodean, lo estudian, y cuando se dan cuenta la parte débil, aleluya, la parte débil, amados, uno de ellos se va hacia esa parte débil y luego le caen todos arriba. ¿Para qué? Para matarlo, para destruirlo. De la misma manera el enemigo nos está viendo, nos melodea, nos rodea. Por eso nosotros, como hijos de Dios, hay que pedir discernimiento. Cuando hay discernimiento, usted se alerta y usted se da cuenta. De momento el Espíritu Santo te comienza a hablar a tu mente, a tu corazón, y a decirte: mira, esto está planificando el enemigo. Levántate ahora, comienza, reprende en mi nombre y declara la sangre de Cristo en los dinteles de tus puertas. Y a su nombre. Pero en 1 de Pedro 5:9 nos dice, ahí está la respuesta: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es cierto. O sea, toda la iglesia de Cristo estamos pasando pruebas. Toda está siendo sacudida a nivel mundial. Por eso, amada iglesia, tenemos que despertarnos, tenemos que estar alertas, tenemos que estar buscando, porque el Señor nos ha dado una orden: resistir firmes en la fe. Es la fe, es la fe, es la fe, es la fe. Porque si Dios ha dicho que nos guarda, que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado, dice que Él permanece en nosotros y nosotros en Él cada día, cada momento de nuestra vida, amados hermanos. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas duda, no preguntes, simplemente declara la palabra de Dios. Aleluya. Porque el secreto de la guerra es simple: una resistencia firme ante la situación que estés viviendo, ante el problema que estés viviendo en este momento. No estás sola, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Una oración constante. La oración es vital en
nosotros, los cristianos. La oración nos da vida, nos da resistencia, nos da fuerza y nos envía la ayuda del Señor cuando nosotros se lo pedimos. Resistir proviene de dos antiguas palabras griegas: estar de pie, amén, aleluya, y en contra de. Párate fuerte, firme, arraigado, siendo raíces como la palmera, que aunque llegan para allá, para acá, para cualquier Señor, yo resisto en el nombre de Jesús. Pero ese diablo no destruye mi casa. Tiene que huir, tiene que retroceder, aleluya. Aleluya, y a su nombre. Y a su nombre. Satanás puede ser puesto en fuga, amados hermanos, por la resistencia del creyente más humilde. No crea que Dios no le ha dado autoridad. Dios nos ha dado autoridad toditos para hollar serpientes y escorpiones. La palabra, amados hermanos. Aunque nos venga a veces el nervio, porque somos seres humanos, sí. Pero debemos volver otra vez y decir: no, yo le sirvo a un Dios vivo, yo le sirvo a un Dios de poder, yo le sirvo a un Dios grande. Yo resisto, yo no huyo, yo no retrocedo. El que tiene que retroceder se llama el diablo, Satanás. Que el Señor lo reprenda. Aleluya, y a su nombre. Aleluya, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Para poder resistir tenemos que someternos, amados. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra resistir, surrender, someter, entrégale todo al Señor. Todo lo que tú eres, entrega a tus hijos, aleluya. Y levantemos un altar en nuestras casas con nuestros hijos para enseñarles, amados, y hablarles de todo esto. Que hay un enemigo que nos busca, que nos sigue, pero el enemigo se va a entrar en aquel que se ha descuidado de las cosas de Dios, aleluya. Pero sabe cuando un hombre de Dios se somete, cuando una mujer de Dios se somete, y si te llega, pero al sentir tú comienzas y te paras, te despiertas, te levantas y comienzas a rodearlo a Él. No que Él te rodee a ti, sino que tú lo rodeas a Él en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, que es el que mueve en medio de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso tiene que entrar la obediencia en nosotros y hacerle frente al diablo, porque Él huirá de nosotros, de tu casa, tus hijos, tu familia, tu ministerio. La palabra nos da la clave para poder vencer. Someteos para poder resistir. Si te mantienes firme en la fe, huirá de ti. Estamos terminando ya. Se corta, creo. No sé qué hora es. Si le hago frente con obediencia a mi Padre, huirá de nuestras vidas. Obediencia. En la obediencia está la bendición. Si somos fieles, dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel. Pero si yo soy fiel, Él va a ser quizás más fiel con nosotros. Amén. Porque Él es un Dios de misericordia. Aleluya. Satanás puede mostrarse como un león rugiente. Tratará de asustarte. Tratará de robar tu fe, tu confianza en Dios. Usará todo lo que tenga para destruirnos. Pero si lo resistimos con la palabra, todos sus planes se desvanecen. No le damos chance en ninguna manera. Amén.
Apocalipsis 5:5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos estamos sellados aquí? No los hay muy convencidos. Sé que estamos cansados. Amén, aleluya. Pero despertemos. Amén. Aleluya. Porque la alabanza, el Señor se mueve. Amén. Gloria al Señor. Tenemos al león de la tribu de Judá, que es el que pelea nuestras batallas. No estamos solos, amados hermanos. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Dios Todopoderoso. Amada iglesia, el león de la tribu de Judá, Jesucristo, como Rey victorioso, poderoso y soberano sobre todas las cosas. Aleluya. Esto con cada uno de nosotros. Y Él peleará nuestra batalla. Tú no estás solo. Tú le perteneces al Cristo de la gloria. Recuerda la promesa del Señor que dijo: no te dejaré ni te desampararé, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y Él está contigo en tu casa, en la calle, en el trabajo, en el camino, a donde quiera que tú vayas. Él va contigo como un poderoso gigante, peleando la buena batalla de la fe. Aleluya. No te dejes amedrentar. Levántate como el buen soldado de Jesucristo, porque Dios nos está preparando a cada uno de nosotros, amada iglesia. Así que adelante con el Rey de Reyes y Señor de señores, porque Él está con nosotros en medio de cualquier prueba que tengamos. Es necesario tener pruebas. Es necesario, porque ahí es donde vemos la gloria de Dios manifestada en nosotros. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Creemos que el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Él está con nosotros, amados hermanos. El Dios de la gloria nos ayude, nos bendiga y nos proteja a cada uno de nosotros. Amén. Hasta aquí el Señor me ha dado esta palabra. Gloria al Señor. Solo Él sabe por qué lo cambió todo. Él es el que conoce tu vida, conoce tu corazón, conoce todo lo que somos nosotros. Sigue parado en la brecha. No te detengas en el camino. No te quedes a mitad del camino. Sigue adelante. Cada prueba es un escalón. Gánalo. Gánalo. Aunque estemos llorando, pero agradeciendo a Dios en medio del llanto. Ahí vemos la gloria de Dios. Amén. En medio de enfermedades, en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando, amado. Y no conté muchas cosas de lo que yo viví desde el día que llegué. Al día siguiente, a emergencia tuve que ir. Pero sé que Dios está conmigo, está con mi casa, con mi esposo y con todos nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios